Muy bien, bienvenidos con todos. Estamos en nuestra segunda lección. Hoy día vamos a hablar acerca del anticristo. Es un personaje, digamos, un tanto oscuro, ¿no? Y se ha hablado mucho de él, se ha dicho mucho de él. Sin embargo, vamos a revisar en la palabra de Dios qué es lo que está diciendo la palabra con respecto a este personaje. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver eh, eh, lo que vamos exponiendo. Vamos a hacer esta pregunta esta noche. ¿Quién es el anticristo? Y por definición, el anticristo es el antagonista, el que se opone, es el rival de Cristo, ¿no? Pero también podríamos decir que el anticristo es un suplantador de Cristo, alguien que lo suplanta. No solamente es alguien que se opone, de ahí viene anti, ¿no? En contra de anti, sino alguien que quiere suplantarle. Y vamos a ver más adelante un pasaje directo donde él profana el templo y reclama adoración para sí, la adoración que le corresponde a Cristo. Por eso decimos que es en un sentido un suplantador de Cristo, ¿no? Entonces, lo que él va a tratar de hacer desde el momento eh, que se va a manifestar en la historia, porque en algún momento se va a manifestar en la historia, él va a tratar de engañar y quitarle los escogidos del Señor, ¿no? Y a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, él se va a declarar con todo lo que es y va a empezar a perseguir a los cristianos, y no solamente a los cristianos, sino que se va a oponer a todo tipo de creencia religiosa, no solamente el cristianismo, sino todo tipo de creencia religiosa va a tratar de combatirlo y va a tratar de centrar toda la adoración solamente en él. Más adelante vamos a ver algunos pasajes que esto, digamos, o que son sostenidos, digamos, para entender esta verdad, ¿ya? Entonces va a ser un instrumento de Satanás. Ojo que el anticristo no es Satanás. El anticristo es un ser humano, pero es un agente, es un facilitador, es un promotor, ¿no es cierto? De, no solamente de Satanás, sino de las fuerzas de las tinieblas, ¿ya? Se va a disfrazar de hombre de bien, al inicio se va a mostrar como un hombre de bien, pues es un impostor de Cristo. Muchos dicen que va a ser un tipo muy carismático y se debate mucho si el anticristo va a ser un político o va a ser una figura religiosa, porque son dos cosas diferentes, ¿no? La política con la religión a veces tienen alianzas, pero es muy difícil que un político sea a la vez un personaje religioso y viceversa. Pero parece que el anticristo empieza como un político y se gana la confianza de los gobernantes y, digamos, se gana un lugar entre los gobernantes, ¿no? Pero luego va a ir tornándose para el lado religioso, ¿ya? Entonces, al inicio del anticristo se muestra como un político muy carismático, pero poco a poco va revelando su agenda en el plano religioso, ¿ya? Entonces, puesto que él quiere suplantar a Cristo, quiere robar la gloria de Cristo, podemos estar diciendo de él que es un alter Christus, ¿no? Otro Cristo, ¿no? Bueno, Cristo hay solo uno, pero él se muestra eh, no como Cristo, ojo, sino más bien como alguien contra Cristo, pero en el fondo reclama la adoración que le corresponde a Cristo. Ahora, a lo largo de la historia, la iglesia ya lleva 2000 años en su caminar. A lo largo de la historia, en diferentes épocas, se ha querido encontrar la identidad exacta del anticristo. Hoy en día también se habla de ciertos personajes de la política y ciertos personajes, digamos, del mundo religioso, como que quizás sean el anticristo. La verdad es que se ha fallado, siempre que se le ha querido dar un nombre exacto al anticristo, se ha fallado.
¿no? En el primer siglo, por ejemplo, los creyentes pensaban que Nerón, el emperador romano Nerón, que el año 64 empezó a perseguir a los cristianos, pensaban que él era el anticristo. Luego, en el siglo III se pensaba que era Diocleciano, otro emperador romano. En el siglo VII se pensó que era Mahoma. Mahoma empezó a asolar, digamos, el Medio Oriente, y donde él iba sometía a las personas, los obligaba a convertirse al Islam, ¿no? Mahoma, digamos, construyó su religión sobre la base de la espada, ¿no? O sea, era creer en Alá o morir, ¿no? Y de hecho muchos cristianos fueron también asolados por Mahoma. Entonces, en un momento se pensó que Mahoma era el anticristo. En el siglo XII se pensaba que era Genghis Khan, ¿cierto? Este gran guerrero, conquistador mongol, ¿no? Lutero en el siglo XVI, ¿no es cierto? Pensaba que era el Papa, ¿no? Él dijo, la Iglesia Católica es la gran ramera y el anticristo es el Papa. En el siglo XVIII se pensaba que era Napoleón Bonaparte, este general francés, ¿no? Que conquistó gran parte de Europa. Luego en el siglo XX se pensó que era Adolf Hitler, el que mandó, bueno, a través de sus órdenes murieron 6 millones de judíos, ¿no? Hace unos años se pensaba que Saddam Hussein era también el anticristo. Actualmente se ha escuchado que Bill Gates probablemente sea el anticristo. Ahora, como les dije, cada vez que se le ha querido dar una identidad exacta a quién es el anticristo, siempre se ha fallado. Quizás se falló porque solamente se concentró en el personaje, pero no solamente hay que ver el personaje, hay que ver lo que rodea al personaje. ¿Entienden? A Bill Gates, ¿por qué se le imputa, digamos, de que él es el anticristo? Porque hay un proyecto de ID o ID 2020 donde se busca dar una identificación a todos los pobladores de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, algunos lo han relacionado con la marca de la bestia. Bill Gates está metido a través de su ONG llamada Gavi, está metido en el asunto de las vacunas. En Estados Unidos hay gente que no se quiere vacunar porque dicen que ahí está el chip, y Bill Gates está metido en la vacuna contra el COVID-19, está metida en la identificación de todas las personas en el planeta. Entonces, quizás por eso lo están señalando, ¿no? Pero más adelante voy a hablar del microchip, ¿ya? ¿Qué está diciendo la Biblia en torno a esto? Ahora, todos están muertos, todos los que hemos hablado, excepto Bill Gates. Lo único cierto es que todos han fallado en identificar al anticristo. ¿Por qué? Porque no solo se trata de un tirano militar, sino también de las cosas que rodean su aparición. Todos, excepto Bill Gates, eran gente relacionada a las armas, excepto Mahoma, aunque les dije Mahoma conquistaba, no necesariamente predicando, evangelizando, digamos, estoy usando el lenguaje evangélico, ¿no? Aunque en el lenguaje musulmán supongo que debe ser otro término. Él iba con la espada, no era que iba con el Corán y la gente se entregaba nomás, ¿no? Él conquistaba de otra manera. Y todos los demás usaron la espada, ¿no? Bill Gates es un civil, no es un militar. Entonces, no sabemos si él será. Algunos dicen, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, que el anticristo va a ser un judío. Y otros sostienen, de ninguna manera va a ser un judío, va a ser un gentil. Todos los que hemos mencionado anteriormente y que en la historia se les, digamos, se les señaló probablemente como el anticristo, ninguno de ellos era judío. Empezando por Nerón, que era un romano, ¿no? Diocleciano era un romano, Mahoma era árabe, ¿no? Genghis Khan era mongol, ¿no? El Papa, bueno, el Papa de la época debió haber sido seguramente italiano, ¿no? ¿Ya? Napoleón era francés, Hitler era austriaco, ¿no? Saddam Hussein era de Irak, ¿no? Bill Gates es de los Estados Unidos, ¿no? Pero eso también vamos a ver, ¿ya? Y no hay acuerdo entre los teólogos acerca de qué nacionalidad va a ser el anticristo, ¿no? Se debate mucho eso, ¿ya? Quisiéramos tener todo bien claro, ¿no? Pero miren, queridos, la profecía bíblica es así.
Por eso que hay muchos puntos de vista, ¿me entienden? Pero yo creo que lo que tenemos y lo que Dios permitió que nosotros conozcamos es suficiente para darnos cuenta más o menos hacia dónde va la historia. Probablemente, y en este curso no vamos a dar obviamente el nombre exacto del anticristo, porque yo no tengo esa información. Y como les he dicho, todos han fallado al momento de dar el nombre exacto de quién es el anticristo. Pero vamos a entender algo. No solamente hay que centrarse en la persona, si es un tirano militar, un conquistador o un civil, un judío o un no judío. Nos vamos a centrar en el aspecto de, de lo que le rodea, porque el anticristo, vamos a ver más adelante, firma un tratado de paz y seguridad. Toditos estos anteriores, ni uno de ellos firmó un tratado de paz y seguridad. Ni Bill Gates me parece que está tratando, aunque bueno, todavía no ha muerto, ¿no? Y todavía no ha mostrado todo lo que es. Quizás sea, no sé, bueno, de que él tiene bajo su control, digamos, muchos datos de la gente, ¿no? Lo tiene, ¿no? Y este proyecto de darle una identidad digital a todos en el mundo, nos suena un poco raro, ¿no? O sea, ¿por qué quiere tener los datos de todas las personas en el mundo? Porque él más adelante lo quiere usar para un tipo de control social. Probablemente, de que el anticristo va a hacer eso, sí va a ser, va a tener un control social de todas las personas, ¿no? Eso sin duda. ¿Ya? Pero no estoy diciendo que el Bill Gates sea el anticristo, porque prefiero no mencionar nombres porque no hay evidencia conclusiva acerca de esto. ¿Ya? Eh, entonces hay que leer la palabra para entender hacia dónde van las cosas, ¿no? Dios nos ha dado señales, porque en Mateo 24 se le pidió las señales ante su venida y Jesús nos dio esa señal. Entonces, no estamos en la absoluta ignorancia. No es que estoy adelantando un poco la clase siguiente del otro viernes, perdón. No es que la venida del Señor, la segunda venida, nos va a tomar en la absoluta ignorancia, ¿no? Porque el Señor nos dio señales, va a haber esto, oiréis de guerra, rumores de guerra, oiréis de pestes, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Se acuerdan de las señales de Mateo 24? Entonces, cuando uno va viendo que eso está sucediendo ya en la historia, entonces uno ya sabe que la venida está cerca. No vamos a saber el día exacto, la hora exacta, pero sí las circunstancias que van a rodear la segunda venida. Entonces no vamos a estar a ciegas, ¿no? Eh, muy bien. ¿Dónde aparece este título en la Biblia? El título anticristo. Bueno, para empezar debemos decir que la realidad de este personaje, o sea, del anticristo, es una realidad innegable. No se trata, digamos, de una leyenda, no se trata de un mito, de un personaje. Es un personaje real, ¿no? No es un personaje ficticio, es 100% real, ¿no? Que va a aparecer antes de la segunda venida de Cristo, sin duda. ¿No? No aparece en otro momento, sino antes de la segunda venida de Cristo. A pesar de que su perfil ya aparece en el Antiguo Testamento y en las cartas paulinas, es Juan. Juan es el primer escritor bíblico que lo llama con este nombre, o sea, anticristo. En 1 Juan 2:18, en el 2:22 de 1 Juan también, y el 4:3. Y en su segunda carta, en el 1:7. ¿Ya? Juan por 4 veces nos menciona el nombre anticristo. Nos menciona el nombre anticristo. En Daniel también se menciona, sí, pero y en otras partes de la Biblia se menciona también, pero con otros nombres que más adelante acá yo voy a exponer. ¿Ya? ¿Con qué otros nombres se le conoce al anticristo? Ya, por ahora quedémonos con lo que estamos avanzando. ¿Ya? De todos los escritores bíblicos, el único que le llama tal cual anticristo es Juan, ¿no? Pero no significa que es el único autor bíblico que está hablando del anticristo, no. Daniel ha hablado, Pablo ha hablado en primera y segunda Tesalonicenses, Jesús mismo en Mateo 24 está hablando, ¿no? Y otros profetas también están hablando acerca del anticristo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento fue Daniel el primero en hablar de su advenimiento, ¿no? Su llegada a este mundo. Él le da varios nombres, eso lo vamos a ver, como les dije, más adelante. ¿Ya? Tenemos ahí las citas de Daniel 7:8, ¿no?
luego saltamos del 24 al 27, el 9, 26 al 27. No vamos a leer cada uno de estos pasajes, yo espero que ustedes lean en casa, ¿ya? Cada uno de estos pasajes para ir comprobando, ¿correcto? Sin embargo, más abajo vienen varios versículos y algunos de ellos que estamos ahora pasando por alto van a ser leídos. Igualmente, en el libro de Apocalipsis, los capítulos 10 al 13, se habla del anticristo, pero de manera más cercana, en el 13, 1 al 10. Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, o sea, 2 Tesalonicenses 2, 3, luego versículo 4 y luego versículo 8, también hace referencia al anticristo. Aún Jesús en su largo discurso escatológico de Mateo 24, cuando sus discípulos le piden señales a él acerca de su venida, él hace una referencia al anticristo, ¿no? Y toma, sin duda, lo dicho por el profeta Daniel, ¿no? Ustedes lo van a comprobar ahí en casa, van a leer Mateo 24, 15 al 16 y también Marcos 13, 14. ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento de la historia aparece el anticristo? ¿En qué momento de la historia está apareciendo? O sea, ¿cuándo se está manifestando? El anticristo aparece ya en una edad adulta o de juventud, ¿no? No vemos en las profecías bíblicas, no vemos como que él nace y luego tiene un desarrollo, ¿no? ¿No? O sea, lo vemos que ya se manifiesta en el plano político haciendo un tratado de paz y seguridad con muchos, ¿ya? Y se ha conjeturado precisamente en función a eso, si es que va a ser judío y no va a ser judío, y entre quienes tendrá que ser este tratado de paz y seguridad. Pero lo que vamos diciendo hasta aquí, ¿no? De entrada, es que el anticristo aparece ya en una edad adulta. No es que aparece en el mundo de una edad adulta, seguro va a nacer o ya nació. De hecho, tiene padres biológicos, de hecho ha ido a la escuela, de hecho habrá ido a una universidad y yo creo que habrá tenido una buena educación porque para incursionar en el plano político, ¿no es cierto? Para ser una persona muy influyente que va a someter a muchos presidentes, ¿cierto? Del mundo, tiene que, sin duda, tiene que tener una muy buena preparación, ¿no? En la Biblia no hay, como hemos dicho, una referencia a él como niño, ¿no? Se da a entender que ya está presente en la historia y que vive entre las personas. Quizás es un político en ascenso en este momento, que poco a poco va construyendo y afianzando su influencia. No queda duda que aparecerá antes de la segunda venida de Cristo. Pablo dice, y aquí ya vamos a empezar a leer algunos textos, en 1 Tesalonicenses 2, del 2 al 3, dice, nadie os engañe, está hablando del anticristo, ¿no? Porque vendrá Cristo, ¿no? Sin que antes venga la apostasía. O sea, está hablando de Cristo en su segunda venida. Cristo vendrá no sin antes que aparezca la apostasía. Ojo aquí, y se manifieste el hombre de pecado. Este es uno de los nombres con los cuales se le llama al anticristo. Y viene otro nombre, el hijo de perdición. Es otro nombre que ostenta, ¿no? Y es como le llama la literatura bíblica al anticristo. Entonces, la segunda venida de Cristo no sucede sin que antes se manifieste el hombre pecado, aparezca la apostasía en el mundo y también se manifieste el hijo de perdición, que es el anticristo. El hombre pecado, el hijo de perdición, es exactamente el anticristo, ¿no? Y sigue diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso vamos a hablar la semana siguiente, cuando hablemos de la gran tribulación. El templo, este templo está refiriéndose al templo de Jerusalén, que actualmente está destruido. Parece ser, por lo que dice Pablo, que el templo va a ser reconstruido. El templo tiene todo para ser reconstruido. En Israel tienen absolutamente todos los materiales, todo, todo. Parece que ya tienen el arca del pacto que estaba perdido, ¿no? Parece que ya lo tienen. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se construye el templo de Jerusalén, que sería el tercer templo? Porque el primer y segundo templo fueron derribados. El segundo templo fue derribado en el año 70, ¿no?
Jesús lo había profetizado, ¿no? Quedará piedra sobre piedra, ¿no? ¿Ya? De la destrucción de Jerusalén y también de la destrucción del templo. Entonces, el problema del templo es que en el lugar donde antes estaba el templo, hoy en día existe el tercer lugar, el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán. Ahí está la mezquita de la Roca. Entonces, ustedes saben, Israel vive una tensión desde que fue declarado como un Estado en 1948, vive en una tensión constante contra el mundo árabe. Y no solo contra un país árabe, sino con la mayoría de los países árabes. Aunque ha hecho tratados de paz con algunos de ellos, sin embargo, hay una tensión. Y los musulmanes, ustedes saben, son gente muy radical. Para construir el templo tendrían que derribar la mezquita de la Roca, y para ellos ese es el tercer lugar más sagrado. Después de la Meca, después de Medina, viene este lugar en Jerusalén porque existe, digamos, una leyenda de que el profeta Mahoma ascendió de ese lugar a los cielos. Entonces es un lugar muy venerado. Y si le tocan el templo, wow, va a haber una guerra en Medio Oriente. Esa es la razón por la cual no se construye el templo. Pero parece que algo va a pasar. De pronto ese tratado de paz y seguridad que va a promover el anticristo va a hacer que se reconstruya el templo. ¿Ya? Pero note que el anticristo, eh, por eso se habla de la apostasía, ¿no? Al final dice que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, no piensen que el anticristo va a perseguir solamente al inicio, va a tener, digamos, animadversión contra los cristianos. El anticristo va a iniciar una etapa de increencia absoluta en todo el mundo. ¿Va a perseguir a los musulmanes? Probablemente. Yo tengo una teoría y no estoy diciendo de que esto va a ser exactamente así. O sea, mi teoría es que el Tratado de Paz y Seguridad que promueve el anticristo es un tratado de paz entre los países árabes, no recuerdo el número exacto de las naciones árabes, creo que son algo como de 30, de entre 20 y 30 naciones, e Israel. Y cuando se firme este tratado de paz entre todos los países árabes, probablemente en ese tratado de paz se incluya de que los judíos pueden levantar su templo. Y en los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, el anticristo no se muestra como alguien inofensivo, pero luego rompe el tratado y profana el templo que está en Jerusalén. Y no es un asunto solo contra los judíos, no es un asunto solo contra los cristianos. Note que Pablo está diciendo aquí que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, ¿va a ir contra los budistas? Sí. ¿Va a ir contra la secta? Sí, o sea, contra todo. ¿Por qué? Porque lo que él va a querer es concentrar la adoración hacia sí mismo. Entonces tiene que eliminar todo tipo de competidor religioso. ¿Entienden? Entonces no va a ser algo solamente contra los judíos o contra los cristianos, sino contra todo tipo de creencia religiosa. Porque eso es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? Y eso está en el texto mismo, ¿no? Solo que no nos hemos detenido para analizarlo muchas veces. Entonces, se menciona que también ya, Pablo nos está diciendo, se menciona también que viene un tiempo de apostasía, ¿no? El otro día vi un video, lo compartí, un pastor, fundador de una iglesia grande en Lima, diciendo que Jesucristo no es Dios, y otro pastor, no sé de dónde, no recuerdo ahorita el apellido, diciendo exactamente que Jesucristo no es Dios. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Entonces, antes de que Jesús venga, va a haber un tiempo de apostasía. Jesús mismo dijo, y eso no lo incluyo acá, pero les menciono, ¿no? Hay 3 cosas que va a faltar en la iglesia antes de que Jesús venga. La fe, la esperanza y el amor. Son 3 cosas que van a escasear en la iglesia. Así que usted asegúrese que ninguna de estas 3 cosas le falte. ¿Ya? Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, va a escasear el amor. Jesús dijo, cuando vuelve el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dando a entender que va a faltar fe. Y lo tercero que Jesús dijo cuando contó la parábola del siervo malo,
mi Señor tarda en venir, ¿no? Y por decir eso, perdió la esperanza, por decir eso se puso a tomar y a castigar a sus trabajadores, a sus obreros. Entonces, esto va a suceder. Y la apostasía es algo que, digamos, lo va a cometer los cristianos. ¿Quiénes cometen la apostasía? Son los cristianos, porque el mundo ¿qué apostasía va a cometer si ellos no creen en el Señor? No son creyentes. Va a faltar la fe. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, bien presente. Y cuando usted note que el amor le está faltando, ore a Dios. Cuando usted note que la fe le está faltando, preocúpese. Porque usted anda muy preocupado con el COVID-19 y hay que tener preocupación, sin duda. No podemos ser personas despreocupadas, llamarle a la despreocupación, llamarle fe y confianza en Dios. No. Pero uno sabe cuándo va la fe, como que la va perdiendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Se va disminuyendo. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que darnos cuenta también cuando no estamos perdiendo ya la esperanza, ¿no? Cuando ya, bueno, ya aquí llegamos al último, ya este mundo se acaba, ya no me interesa nada, ¿no? O sea, ya ahí estamos perdiendo la esperanza, la fe, estamos perdiendo un poco el amor también, ¿no? ¿Ya? Sobre todo el primer amor, ¿no? Que es el amor al Señor. Entonces, el anticristo va a engañar a los escogidos, Jesús lo dijo, y que va a engañar, no va a hacer señales, ¿no? Falsos profetas van a hacer señales, falsos cristos, ¿no? Hará que adoren a la imagen de la bestia, en el 19:20 de Apocalipsis se menciona eso. En Apocalipsis hay dos bestias. La primera bestia es, digamos, parece ser un sistema, un sistema político, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Y la segunda bestia es el anticristo mismo, ¿no? Pero el anticristo va a hacer que se adore a la imagen de la bestia, ¿no? La mayoría de los escatólogos sostienen que el anticristo se va a manifestar en la historia, firmando un tratado de paz y seguridad entre las naciones enemigas de Israel e Israel mismo. Mira, el día, me parece, 12 de este mes, Israel firmó un tratado de paz con los países, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Ya? Antes, el año, creo que, a ver, lo tengo acá, voy a saltar un poco a la próxima clase porque ahí está el dato, aunque no quiero adelantarme mucho. Eh, ya Israel ha firmado hasta ahorita 3 tratados de paz. El primero lo ha firmado con Egipto, el año 70 y tan, del 69 me parece. No sé dónde lo debo de tener, pero eso lo vamos a ver la semana siguiente. Luego firmó un tratado de paz con Jordania. Y ahora, hace poquito, ha firmado un tratado de paz con Emiratos Árabes Unidos. Eh, entonces, algunos dicen, wow, cuando sucedió el primer tratado de paz con Egipto, nos dijeron, ese es el tratado de paz y ahorita se manifiesta el anticristo. Pero nos olvidamos algo y por lo cual nos equivocamos. Luego firmó el tratado de paz con Jordania. Y dijeron, ya ahí empezó, ahorita empieza la gran tribulación, porque ya se firmó el tratado de paz. Ya hace unos días se ha firmado el tratado de paz con Emiratos Árabes. Y yo cuando lo escuché dije, wow, aquí algo está sucediendo. Porque una señal de que vamos a entrar en la gran tribulación y que surge el anticristo en la historia es que él empieza firmando un tratado de paz y seguridad entre Israel y otras naciones. Pero luego puse mucha atención al texto y lo analicé. Dice que él va a firmar un tratado de paz, pero con muchos. Y todos estos tratados de paz que se han firmado hasta ahora han sido entre dos naciones. Israel con Egipto, Israel con Jordania, Israel con Emiratos Árabes. Pero el tratado de paz que el anticristo va a promover es un tratado de Israel con muchas naciones. Como les digo, las naciones árabes son como entre 20 y 30 más o menos. ¿Ya? Entonces, ese tratado todavía no se ha firmado. Todavía no se ha firmado. ¿Ya? Eh, entonces, ya hemos visto esto, ¿no? Eh, empieza, se manifiesta en la historia y empieza su presencia, ¿no es cierto?
en la historia firmando un tratado de paz y seguridad. Y más adelante vamos a ver ese texto, ¿ya? ¿Y cuándo termina su presencia en la historia del anticristo? Cuando Cristo venga, en su segunda venida, ¿no? En su segunda venida. Parece que esto sucede al final de la gran tribulación, ¿no? Cristo viene al final de la gran tribulación, pero la iglesia es llevada antes. ¿Ya? Cristo viene al final de la gran tribulación y lanza vence al anticristo y es lanzado al lago de fuego, ¿no? ¿Ya? Se va a quedar solo. En Daniel 11:45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Parece que al final de su periodo de 7 años el anticristo se queda sin aliados, se queda solo, ¿no? Y viene el Señor y lo derrota, ¿no? Esto está atestiguado por los siguientes pasajes. En 2 Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, lo destruirá, ¿no? ¿Ya? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, o sea, con la segunda venida de Cristo, el anticristo es vencido. Eso nos está diciendo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8, ¿no? Ahora, la bestia va a luchar contra el Cordero, que es Cristo, ¿no? ¿Ya? Pero será vencido, ¿no? Dice aquí en Apocalipsis 17, 13 al 14, dice, entonces estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, o sea, Cristo. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Ya? Sin embargo, hay otro pasaje que también nos habla de esto. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo, la bestia, al ser vencido en la segunda venida, es lanzado vivo al lago de fuego. Él es uno de los primeros en probar del infierno. Note que, mira, de todos los que van a ir al lago de fuego y azufre, que es una forma de llamar al infierno en el libro Apocalipsis, uno de los primeros va a ser el anticristo. Satanás va a ser lanzado después, porque tenemos que ubicarnos en la cronología. Sucede la gran tribulación, dura 7 años. Viene Cristo, termina la gran tribulación porque el anticristo es apresado y es lanzado al agua de fuego, y luego viene el milenio, pero antes de empezar el milenio, Satanás es atado por 1000 años. O sea, Satanás no está en el milenio, Satanás no está en el agua de fuego y azufre, está atado. Pero el que se fue primerito al lago de fuego y azufre fue el anticristo y el falso profeta. Satanás será lanzado después, miren, después del milenio viene el juicio ante el trono blanco. Y ahí es lanzado. Y luego la nueva Jerusalén desciende del cielo y ahí vamos a pasar la eternidad. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros en probar, digamos, los terrores del infierno va a ser el anticristo. Va a ser lanzado incluso antes que el diablo. Incluso antes que el diablo. Por lo que hemos leído, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de los nombres que se le da al anticristo. En la literatura bíblica encontramos pues diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos allá un cuerno pequeño. Daniel 7:8 dice así, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ojo, esto es algo
que debemos poner atención. El anticristo va a ser una persona elocuente. ¿Ah? Los que somos de Perú, ¿se acuerdan de Alan García? Bueno, ya no está acá, ¿no? Un hombre elocuente, ¿no es cierto? Que hablaba muy bien, un hombre carismático, siempre sonrisa, aunque ocultaba sus momentos depresivos, ¿no es cierto? ¿Mm? Una de las características del anticristo, por eso le digo, va a ser una figura política al inicio, pero luego, poco a poco, va a llegar a incursionar en el plano religioso, porque va a querer hacerse adorar. Dice, tenía una boca que hablaba grandes cosas. ¿Mm? Ese es el anticristo. ¿De qué otra manera se le llama? Un rey altivo. En Daniel 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. ¿Mm? Entendido de enigmas. Parece que va a ser un personaje con mucho conocimiento, ¿no? Con mucho conocimiento. También se le va a llamar un príncipe. En Daniel 9:26, la primera parte dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Otra manera de llamar al anticristo. Seguimos con Daniel, le llama un hombre despreciable. En Daniel 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, nuevamente, halagos, ¿no? O sea, elocuente, ¿no? Halagos, son palabras bonitas, ¿no? Decirte, bueno, cosas que tú quieres escuchar, ¿no? Será, por eso, un gran político. Aunque Daniel nos habla de su naturaleza espiritual, hombre despreciable, pero para el mundo va a ser alguien que habla bien, ¿no? Porque dice que tomará el reino con halagos, o sea, es un tipo que en su ascenso político, en su ascenso al poder, va a ser alguien que va a convencer, ¿no? Piensen en Alan García multiplicado, no sé, por 100, por 1000, ¿no? ¿Ya? También se le llama el rey, en Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, o sea, será alguien muy jactancioso. Así también como era Alan García, ¿no? Una persona con un ego, ¿no? Descomunal, como decía, ¿no? Y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Ah? Se engrandecerá sobre todo Dios. Les dije, no es que el anticristo va a tener animadversión solo hacia el cristianismo o al judaísmo, o sea, contra todo aquello que se levanta contra Dios. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Contra el Dios de los dioses hablará, o sea, blasfemia, ¿no? Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, o sea, su final, ¿no? Lo determinado que es que Jesús venga y le venza, eso es lo determinado, la profecía bíblica. Se le llama también desolador. En Daniel 9:27 dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Jesús habló también de él, no directamente, pero habló de lo que iba a generar. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, está hablando del templo de Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Estas son palabras de Jesús. Se le llama también, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, Pablo le llama el hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este pasaje lo hemos leído anteriormente. Pablo también le llama el hijo de perdición, ¿se acuerdan? Lo habíamos mencionado. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo también le llama aquel inicuo. En 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No? Esto lo habíamos citado para decir que el anticristo es derrotado en la segunda venida del Señor. Se le llama también la otra bestia, porque ahí en el capítulo 13, del 1 al 10, se habla de una bestia. Y del 13 a 11 en adelante se habla de la segunda, de otra bestia, ¿no? Entonces,
Otra manera de designarle al anticristo es la otra bestia. Dice Apocalipsis, palabras de Juan, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, ahí está, otra bestia, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ojo, les dije que el anticristo va a ser un impostor. Dice, era semejante a un cordero. Recuerden que en el libro Apocalipsis, uno de los títulos de Jesús, una de las maneras de aludir a Jesús es el cordero, ¿no? Se parecía al cordero, pero hablaba como dragón, hablaba como dragón. ¿Y quién es el dragón en la literatura de Apocalipsis? Satanás, el dragón, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Satanás se disfraza de ángel de luz. Y el anticristo tiene el ADN, digamos, de Satanás. O sea, muchos aspectos de su personalidad, digamos, provienen de la naturaleza satánica misma. Satanás es un impostor. Satanás halaga a las personas, pero luego las envuelve y las destruye. Entonces, el anticristo, que se le llama la otra bestia, se parece al cordero, ¿no? Es como un Cristo falso, ¿no? Pero habla como dragón. ¿Mm? Esa es su otra naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus características? Estamos hablando del anticristo. Primero, el anticristo se opone a Dios. No solamente se opone a Cristo, por eso es anticristo. Bueno, Cristo es Dios, ¿no? Pero en un sentido más amplio se opone a Dios. En 2 Tesalonicenses 2:4, yo creo que también ya lo hemos leído, pero vamos a seguir mencionándolo para entender bien, ¿ya? Acerca de sus características. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una vez más les estoy mencionando, basado en el texto bíblico, el anticristo se va a mostrar como un hombre de religión, un hombre de fe, pero después se va a mostrar como un hombre arreligioso, ateo, sin Dios, arreligioso, sin religión. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es la adoración para sí mismo. Entonces, si él quiere la adoración para sí mismo, obviamente tiene que borrar todo competidor religioso, de religión que sea budista, sea musulmán, sea cristiano, sea judío, sea sintoísta, sea adorador de Shiva, de Vishnu, lo que fuera, o las sectas, ¿no? Sea alfa y omega, sea lo que fuera. O sea, él no va a permitir, digamos, ningún tipo de contendiente en el plano de la religión. ¿Ya? Por eso que se va a levantar contra Dios o todo aquello que es objeto de culto. ¿Mm? No solamente, digamos, como les dije, acerca del cristianismo, ¿no? Entonces, yo creo que va a llevar a la humanidad a la increencia absoluta y obligatoria. Ahora, ¿en qué momento? Eso es importante saberlo. Mira, la otra semana vamos a hablar de esto un poco, pero les voy adelantando. La gran tribulación es un periodo de 7 años. Está dividido en dos mitades. 3 años y medio, la primera mitad, 3 años y medio, la segunda mitad. Ahora, creo que lo tengo acá, un momentito, aunque corresponde a la siguiente clase. Ahí está. Ya, esta es la tribulación. ¿Ya? Los 3 años y medio primeros es la primera mitad, los 3 años siguientes son la segunda mitad, también se le llama los 42 meses o los 1260 días. ¿Ya? En esta primera mitad, él empieza haciendo un tratado de paz y ahí se inicia la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación, después de 3 años y medio, la iglesia es arrebatada y ahí él se manifiesta. Ahí él se manifiesta. Estos 3 años y medio es un personaje querido, que halaga, que habla bien. Es el típico político querido por las masas. Pero aquí rompe el pacto a la mitad. Y ahí es donde manda marcar a las personas.
después de la primera mitad de la gran tribulación. Y a partir de acá, ahí muestra toda su ferocidad. En el segundo, la segunda mitad de 3 años y medio, ahí se muestra, ahí lleva la increencia a las personas. Pero en esta primera mitad no, ahí es simpático, ahí hace un tratado de paz, ahí como que procura solucionar los problemas de la humanidad. Y todo el mundo lo va a aclamar. Pero a la mitad se muestra tal cual es. Pero la iglesia ya es arrebatada. Y ahí manda sellar. A la mitad de la gran tribulación manda a marcar a las personas con su número, que es a la vez su nombre, el 666. ¿Ya? Eso para ubicarnos nomás, aunque todavía no corresponde a la clase de hoy. Sin embargo, deseo que ustedes se ubiquen más o menos en un contexto para poder entender. ¿Ya? Entonces se opone a Dios, usurpa el lugar de Dios. Pablo nos está diciendo en 2 Tesalonicenses 2:4, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Mm? Apostasía. ¿Mm? Hay en el anticristo, como dicen Ice y Demi, que es un par de autores que yo les estaba enviando unos libritos, ¿no? Una, un deseo fuerte de deificación. O sea, el anticristo quiere adoración. Y miren la osadía, se sienta en el templo de Dios. Por eso le dije, es probable que ya en la segunda mitad de la gran tribulación ya el templo está construido. Ahorita no está construido, ¿no? Porque el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ya? Y a todos los que no adoren, los va a matar, ¿ya? Pero al inicio no es así. Por eso les digo, la gran tribulación tiene dos periodos. Los 3 años y medio primero y los 3 años y medio segundo. Y en los 3 años y medio segundo es donde él se va a manifestar tal cual es. Al inicio no, al inicio es simpático, es el gran solucionador de los problemas de la humanidad. Va a hacer grandes señales también, ¿no? Apocalipsis 13, perdón, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Para lograr adhesión, admiración y culto, hará señales milagrosas, ¿no? Jesús también dijo de eso, ¿no? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Es muy elocuente, les mencioné esto, ¿se acuerdan? Habla bien, un buen verbo, es muy convincente, ¿no? Usa bien la oratoria, la retórica. ¿Ah? Dice Daniel 7:8 y 11:32. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Será elocuente. El mismo Daniel lo vuelve a ratificar en Daniel 11:32. Dice así, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Los va a seducir con lisonjas. ¿Qué cosas son lisonjas? Halagos mentirosos. Oye, te ves bonito, te ves bonita, no hay nadie como tú, pero en el fondo ni lo cree. Esos son lisonjas. Cuando alguien halaga de una manera mentirosa, esos son lisonjas. ¿Ya? Entonces, puesto que va a ser elocuente, va a seducir con cosas que él no cree, pero va a decir lo que la gente quiere oír, lo que los gobernantes quieren oír. ¿No? Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿No? El pueblo de Dios va a saber reconocer quién es, porque la palabra nos está dando pistas. No queda duda entonces que era un personaje muy elocuente, pues hablará maravillas. En Daniel 11:36 dice así, ¿no? Debido a esto y la necesidad de que tome el poder, se debe concluir que será un gran político. Al inicio, por lo menos, será un gran político. Pero como hemos visto, luego va a profanar el templo y se va a hacer adorar como Dios. Ya dejó de ser político para convertirse en un personaje también religioso. Pero al inicio va a ser un político carismático, amado por las masas, aclamado por las masas, aceptado probablemente por la ONU,
ya tenemos que hablar en términos de hoy, ¿no? Existe la ONU, eso es una realidad. Otra cosa, se va a llenar de orgullo. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, ¿no? O sea, se va a llenar de orgullo. Y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, contra, dice, no, sino, no a favor hablará maravillas, sino hablan maravillas pero en contra. Sé que es eso, blasfemia. El anticristo lleva consigo la naturaleza orgullosa de Satanás. Por eso actúa como él, ¿no? Si ustedes revisan este pasaje de Isaías 14:13, Satanás igualmente, ¿no es cierto? Ansió el lugar de Dios, ¿no? Subiré hasta lo alto, ¿no? ¿No? Ansió, ¿no? Quería llenarse de orgullo Satanás, ¿no? Y su orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. Y el anticristo lleva, digamos, las características de su promotor, de su maestro, de su sponsor, ¿no es cierto?, religioso, que es Satanás mismo. Al parecer será judío. Digo al parecer porque hay un debate. Algunos dicen no va a ser judío. Eso es un pensamiento antisemita. ¿Mm? Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esto es lo que la mayoría de escatólogos sostienen, ¿no? De que va a ser un judío. Sin embargo, se debe mencionar que no siempre hay acuerdo. Otros también sostienen que será de origen gentil, o sea que no será judío, de cualquier otra nación menos judío. En este punto sostienen, Ais y Demi, dicen, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que Daniel 11 se refiere a Antíoco Epífanes, un gentil que tipifica al futuro anticristo. Por cuanto Antíoco era gentil, también lo era el anticristo. Entonces, hay algunos autores que dicen que el anticristo no va a ser judío, va a ser un gentil. Póngale Estados Unidos, Rusia, China, lo que fuera, pero no va a ser judío. Pero recuerden que el anticristo va a promover un tratado de paz entre Israel y las naciones enemigas de Israel, que son ahora las naciones árabes. Puede ser que sea un gentil que haga un entendimiento entre las naciones, puede ser, pero también puede ser uno de los presidentes o puede ser cualquier otro político en ascenso que sea judío. Entonces, al final, esto siempre va a estar en disputa. Yo, personalmente, me inclino a pensar que será judío. Me inclino a pensar que será judío. Aunque no queda muy claro, ¿no?, en el texto bíblico. No podemos ir más allá de lo que la Biblia nos permite ir tampoco en la interpretación. No queda duda que será de sexo masculino, ¿no? Al ver los nombres y títulos que recibe, se puede concluir de que se trata de un varón, ¿no? Ahora, hay un dato que nos está diciendo Daniel acerca del anticristo. Dice, ni del amor de las mujeres. Además de dejarnos bien en claro que se trata de un varón, algunos han sostenido que podría tratarse de un varón, pero que rechaza el amor de las mujeres. Y digo yo nomás, ¿no? Quizás era un homosexual. ¿Desde qué momento empecé yo a pensar esto? ¿Han oído ustedes algo así como la ideología de género? Sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Qué es la homosexualización de los niños? La homosexualización de la sociedad, finalmente, de la humanidad. Quieren hacer parecer como normal el hecho de ser homosexual, bisexual, transexual, asexual, pansexual, lesbiana, intersexual, bueno, tantos nombres ahora, ¿no? Entonces, ha habido, digamos, conatos, intentos de persecución de pastores y de autoridades que no han querido, por ejemplo, casar una pareja homosexual. Los mandan a la cárcel. Aquí en Perú se quiso hacer algo así. Incluso al pastor del Movimiento Misionero Mundial, la fiscalía lo denunció por hablar contra la homosexualidad, lo denunció como crímenes de odio, algo así, no recuerdo bien. Quizás esto va a ir en aumento. ¿Qué pasaría si usted es dueño de un hotel y viene una pareja de homosexuales y usted sabe que son homosexuales y usted le dice, no lo podemos, no señor, no está permitido acá? Van,
a la policía, sueltan una denuncia, pronto tienes una demanda y probablemente te mandan a la cárcel. ¿Qué pasaría si a la iglesia llega una pareja homosexual y dice, pastor, nosotros queremos casarnos? Y yo le digo, no, no puedo casarlo. Van y me denuncian. Entonces, para mí no es descabellado, no estoy diciendo totalmente, pero para mí no es descabellado, porque este datito me llamó la atención. Dice, ni del amor de las mujeres hará caso, ¿no? El anticristo. ¿Por qué del amor de las mujeres no va a hacer caso? ¿Será que es un menosprecio nomás a las mujeres? ¿O será que de pronto es alguien homosexual? Quizá. Esto de la ideología de género me pone mucho a pensar y lo conecto con las persecuciones que vendrán, ¿no es cierto? Lo conecto con el anticristo por este pasaje precisamente. Pero bueno, que el Señor nos dé entendimiento para entender, ¿no? Pero hay señales que van sucediendo y tenemos que ir leyendo cada una de esas señales para que la venida del Señor nos tome en la absoluta ignorancia. Yo creo que no. Cuando Jesús dio señales en Mateo 24 y en toda la Biblia, Él quiso que nosotros sepamos más o menos cuáles son los eventos que van a rodear su venida, sin darnos la fecha exacta, porque ni aun los ángeles del cielo lo saben. No va a respetar a Dios, ¿no? El anticristo. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Por eso dicen algunos que el anticristo va a ser un iconoclasta, ¿no? O sea, alguien que va a derribar los ídolos, se va a oponer a toda religión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene animadversión hacia los dioses o las religiones? Como yo dije anteriormente, porque él quiere ser el único Dios. Noten el texto bíblico citado que él no permitirá ninguna competencia religiosa, por eso irá contra los dioses de todas las religiones y sectas. Al parecer va a ser un gobernante mundial, esto usted lo ha escuchado, ¿no es cierto? Cada una de las cosas lo tuve que investigar y convencerme por mí mismo en el texto bíblico. Porque claro, uno escucha por allá, desde niño uno es parte de una iglesia y viene escuchando lo que se predica, ¿no? Pero es verdad esto. Daniel 11:39 dice, con la ayuda de un Dios extraño atacará las fortalezas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierra. ¿Quién puede repartir tierras? ¿Quién puede poner a otra persona como gobernadores de grandes multitudes? Alguien que domine el mundo, alguien que tiene el control absoluto del mundo, en el plano político, perdón. Por eso digo, el anticristo va a ser una figura político-religiosa. ¿Mm? Este pasaje no me dejó ninguna duda que el anticristo va a ser un gobernante mundial, porque dice, los pondrá a sus aliados, los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Tiene ese poder para poner a alguien como gobernador y darle tierras. Entonces es un gobernante mundial con mucho poder. No solo será poderoso, sino que tendrá la capacidad de recompensar a sus aliados y seguidores, ¿no? Con puestos de gobierno, con tierras. Anteriormente se ha mencionado que será un personaje político, pero también será un personaje religioso, sin duda, ¿no? En 2 Tesalonicenses 2:4 se menciona que llegará a ser un personaje también religioso, ¿no? Que quiere hacerse adorar, ¿no? ¿Ya? Entonces, al inicio no se va a mostrar como un personaje religioso, va a entrar por el plano político, por la vía política, pero luego va a incursionar en la religión. Hará un pacto con muchos. Esto es importante, les he dicho, Israel ha firmado tratado de paz y seguridad con varias naciones, pero unilateralmente. Primero firmó con Egipto, luego con Jordania, bilateral, país con país. Hace poco firmó con Emiratos Árabes Unidos. Pero el texto está diciendo acá, mira, que el anticristo va a promover un tratado de paz de Israel con las naciones. Dice, confirmará el pacto con muchos. Entonces, a mí me parece que todavía ese tratado de paz y seguridad no se ha dado, porque era entre Israel y muchas naciones, no con una nación o con otra nación, no solo con Egipto, no solo con Jordania, no solo con Emiratos Árabes, sino con muchos. Y a ese punto no hemos llegado todavía en la historia.
pero hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento. Yo creo que Palestina, que es un enemigo acérrimo de Israel, que lo quiere borrar del mapa, yo creo que cuando se firme un tratado de paz que incluya la aprobación de Palestina, ahí ya hay que poner mucha atención. ¿Ya? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿No? O sea, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio. Más adelante, yo les mostré, ¿no? Esa es la semana 70 de Daniel, uh, acá, ¿no? A la mitad de la semana, ¿no? La semana 70 de Daniel dura 7 años cronológicos, ¿no? Y la primera mitad 3 años y medio, la segunda mitad 3 años y medio. A la mitad rompe el tratado de paz que ha hecho y se manifiesta tal cual es, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? A la mitad, ¿no? Ese pacto que ha hecho lo rompe, dice. Y por otra semana confirmará el pacto, estamos hablando de la semana 70 que dura 7 años, o sea, todo lo que es la gran tribulación. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, la segunda venida ya. Esto sucederá al inicio de la gran tribulación, pero en la mitad se manifestará como es y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, al inicio hace un pacto con muchos. Matará a muchos. Daniel 11:44. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿No? Hecho un pantócrata, o sea, un gobernante que absorbe todo el poder, ¿no? Pantócrata es el que tiene el control total, el poder total, ¿ya? Es un pantócrata temporal, ¿no es cierto? Y terrenal, ¿no? Tendrá el poder y ese poder lo va a usar para matar a quien se oponga a su agenda político-religiosa. No tendrá ningún tipo de piedad. Esto es el anticristo. Entre sus muertos se contarán los 2 testigos mencionados en Apocalipsis 11:17, ¿no? 11:7. Ya, eso vamos a hablar también la otra semana un poquito de la aparición de los 2 testigos que aparecen en la segunda mitad de la gran tribulación, o sea, los 3 años y medio segundos, aparecen los 2 testigos. ¿No? ¿Quiénes serán? Se ha debatido mucho quiénes serán. Algunos dicen Elías y Moisés, algunos dicen Elías y Enoc, porque Enoc no murió y tiene que venir para morir. Pero la mayoría de los teólogos piensan que es Elías y Moisés, los 2 testigos que aparecerán en la segunda mitad de la gran tribulación. Entonces dice este texto de Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ah? Dije que sus cuerpos van a estar tirados, ¿no? Por 3 días y medio en la santa ciudad, ¿no? Y luego van a resucitar, ¿no? Van a resucitar. Sin embargo, ellos volverán a la vida después de 3 días y medio por el poder de Dios. Eso está en el 1:11 de Apocalipsis. Eso lo pueden revisar en casa. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño alto aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Yo aprovecho para refrescar la garganta. No sé si tienen alguna pregunta. Pastor, yo tengo una pregunta. Bueno, Adelante. es una Adelante. duda que me inquieta siempre Adelante. que lo oigo. Dice Jesús cuando habló acerca de los últimos tiempos a sus discípulos, también terminó diciendo que el anticristo ya estaba en actividad. Ya, bueno, ¿Qué podríamos Juan está entender al diciendo, respecto? Juan estaba diciendo, el que habló es Juan, ¿no? Juan dice que han habido anticristos, ¿no es cierto? Ya han habido anticristos y menciona anticristos en plural. Buenas noches, pastor. Hola, hola, hijo, ¿cómo estás? Menciona Me había olvidado que había clase por eso. ya. Menciona anticristos en plural y el anticristo en ¿En qué singular. página está, profesor? A ver, un ratito, ¿ya? Estamos en la página 13. Página 13. ¿Ya?
Entonces, Eli, el anticristo todavía no se ha manifestado, ni siquiera en el tiempo de Juan. Ese pasaje que tú mencionas, ¿en dónde está para analizarlo? No recuerdo bien, pastor, voy a buscarlo y le Ya, digo. porque Jesús sí habla del anticristo como la abominación desoladora que va a venir. ¿Ya? Pero todavía no habló del anticristo como tal. El que está hablando del anticristo es Juan, y está hablando de anticristos en plural y del anticristo en singular, ¿no es cierto? Y el anticristo todavía no se ha manifestado. Jesús habló de falsos cristos en Mateo 24, que aparecerían, ¿ya? Entonces hay que distinguir entre falsos cristos y anticristo. El anticristo es alguien que se opone a Cristo, claro, que al final lo que quiere es ser como Cristo, porque reclama la gloria para él. Pero los falsos cristos dicen ser cristos, abiertamente. En cambio, el anticristo se opone a Cristo. Y los falsos cristos dicen ser cristos. Han habido, hace poco murió uno, ¿no? Hace unos años murió uno, y que a su secta los hacía marcar con el 666, y él decía que era el número del Hijo del Hombre, ¿no? Y ya ha muerto, ¿no? Esto, ustedes han oído del Dios Madre, del Dios Padre, ¿no? De la Iglesia de Sociedad Misionera Mundial, ¿no? Igual, ¿no? El esposo de la que es, bueno, no es exactamente su esposo, pero el fundador de esa iglesia se hacía llamar Cristo. Esos son falsos cristos. Y han habido falsos cristos a lo largo de la historia, muchos falsos cristos. Pero el anticristo es otra figura totalmente diferente a los falsos cristos. ¿Ya? Y aún Juan ha dicho que ya en la época de él habían habido anticristos en plural, pero el anticristo, el más grande de todos los anticristos, que es el anticristo que estamos estudiando esta noche, recién se va a manifestar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No, profesor. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no, Pastor, yo quería preguntarle algo. Juliño, adelante, por favor. Disculpe, entonces, podemos decir de que los cristianos, digamos, si vivimos este periodo de la tribulación, bueno, en la que ya estamos, nosotros vamos a alcanzar a ver a lo que sería el anticristo. Y antes de esto todo, supuestamente ya tendría que estar construido el tercer templo para que antes de ese suceso venga lo que es el arrebato. El ¿Es arrebatamiento. correcto eso, pastor? Sí, mira, no sé si alcancemos a ver al anticristo en toda su dimensión. Probablemente lo veremos como un político, pero ya como hay revelación bíblica, nosotros vamos a inferir que verdaderamente es el anticristo, porque él no se va a mostrar con ese título. En la primera mitad de la gran tribulación, él se muestra como un político, el que soluciona los problemas del mundo, soluciona el problema del hambre, probablemente, no sé si ya estamos entrando, yo tengo mucha sospecha de que estamos muy cerquita, aunque falta, ¿no? Falta ese tratado de paz. Eso es lo que me falta. Hace unos días se firmó, pero lo he revisado, es entre dos países. Y el texto bíblico dice que será un trato con muchos. Entonces, eso como que todavía me dice, quizás no es el tratado de paz que da inicio a la gran tribulación. Pero el asunto del contexto que estamos viviendo, COVID-19, las vacunas, ¿no es cierto? Todo eso a mí me indica que va a surgir, de pronto va a surgir alguien que va a tratar de solucionar los problemas de la humanidad, porque la humanidad entera está rendida al virus. Y en esta coyuntura, y viene una ola de hambruna, viene una ola de desempleo, donde las empresas quiebran. En esas circunstancias probablemente aparezca él como un político. Es muy probable. Entonces, no se va a presentar como el anticristo, no va a hablar contra Dios al inicio, no va a prohibir, no va a cerrar templos al inicio. Pero a la mitad de la gran tribulación rompe el pacto y ahí se muestra tal cual es. Pero para ese punto, donde ya empieza la segunda mitad, la iglesia ya ha sido arrebatada, ya no está. Entonces probablemente nosotros lo vamos a reconocer, ¿no? Por toda la información bíblica que tenemos.
¿no? Aunque él no se va a manifestar con ese título de anticristo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? Entonces vamos a continuar. Pastor, buenas noches. Daniel. A ver, el micro un Aló, poquito. pastor, ¿me escucha? Ya, ahora sí, perfecto. Dime, Ya, Daniel. pastor, buenas noches. Lo que no me queda claro, estaba un poquito analizando y usted hablaba de que va a haber el arrebatamiento, donde la iglesia va a ir, no, Dios va a venir y nos va a arrebatar, pero usted, escuché que después va a venir Dios, perdón, Jesús nuevamente. Ujú. Eso no me quedó claro, Ya, porque en verdad mira. yo tengo el concepto de que Jesús va a venir una sola vez y pum, va a llevar a la iglesia y por una sola vez, ya no va a regresar dos veces. Sí, Eso es lo que yo tengo. es que no regresa dos veces. O sea, a la tierra regresa una sola vez. Claro. Así como lo viste partir, así volverá. ¿De dónde partió? Del Monte de los Olivos. Entonces Jesús vuelve en su segunda venida y en el esquema que yo tengo, vuelve al final de la gran tribulación, vuelve exactamente de donde partió y todo ojo lo verá. Pero en el arrebatamiento Jesús no viene y sus pies se posan sobre la tierra, sino en el aire. En el aire. Entonces, sí va a haber una sola venida donde sus pies se posen sobre la tierra. Ah, Pero ya. cuando la iglesia es arrebatada, él está en los aires y llama, como dice Pablo en Tesalonicenses, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué pasa con los que estemos vivos? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros nos elevamos. Nosotros nos elevamos al cielo y nos unimos a Él. Y luego sucede las bodas del Cordero. Estamos a la mitad de la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, Él vuelve y se posa con sus pies en el monte de los olivos y todo ojo le verá. ¿Entiendes? Ujú. ¿Ya? Ah, Esa es la segunda venida. eso ¿Entiendes? no, claro. Entonces, claro, el punto de vista que yo tengo, y aún todos los puntos de vista, siempre es algo se le objeta, ¿no? Oye, como esto como que no me cuadra, ¿no? Pero por lo menos eso es lo que encontramos en el texto bíblico. Justo estoy tratando de buscar acá un ratito para ver ese pasaje. Eh, ¿Dónde está? O lo voy a buscar en internet, ¿eh? Un ratito, permítanme. Ya, entonces hay unas olas, segunda venida, Daniel. No hay dos venidas. ¿Ya? Una, Claro. eh, una sola venida al final de la gran tribulación, en el esquema que yo tengo. La iglesia es arrebatada porque él convoca desde los aires, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, convoca a sus escogidos. Nosotros nos elevamos. Él no viene aquí a la tierra directamente. ¿Ya? Ahorita espérenme, voy a buscar el pasaje, ¿ya? Entonces son dos eventos diferentes, ¿no? No es lo mismo. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice así, porque el Señor mismo, está hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ojo, mira, dice en el aire. A ver, les voy a compartir este, ¿no? Un ratito. Ya, ahí está. Dice, voy a leer todo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene el término el arrebatamiento. Juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que han resucitado. Porque los que están vivos no van a resucitar porque están vivos, pero sí van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta frase es importante. Recibir al Señor en el aire. O sea, nosotros subimos.
Nosotros vamos arrebatados hacia arriba y recibimos en el aire. En su segunda venida, Jesús va a pisar el monte de los olivos, desde donde partió. Entonces, la segunda venida ocurre una sola vez. El arrebatamiento ocurre una sola vez. Ahora, yo admito, hay escatólogos que dicen, la segunda venida es también el arrebatamiento. O sea, la segunda venida, cuando Jesús viene y posa sus pies en el monte de los olivos, también ocurre ahí el arrebatamiento. Claro, eso es lo que nosotros siempre Exacto. uno Eso, escucha y lo que uno ha sido enseñado, ¿no? sí. Por eso les digo, hay hasta 4 puntos de vista. Entonces, para entender toda la escatología, tenemos que ir con un punto de vista. Y ahí como que todas las piezas entran, calzan, ¿no? Y como que todas caben y se puede ver el cuadro total. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, este pasaje es importante también analizarlo porque habla de recibir al Señor en el aire, ¿no? Ahora, no estoy diciendo yo, es la única interpretación. Yo les dije en la primera clase, la escatología es una de las doctrinas de la teología donde hay más disputas, donde hay más desacuerdos. ¿Se acuerda que le dije? Donde existe más desacuerdo es en la escatología. La soteriología, la doctrina de la salvación, también tiene sus desacuerdos, pero de todas las guías, ¿no? Cristología, escatología, neumatología, amartología, de todas las guías, la que tiene más desacuerdo es la escatología. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor lo quiso poner así, o sea, si supiéramos todo de todo, yo creo que de pronto diríamos, ah, bueno, todavía no viene el Señor, porque ya sé cómo va a ser, saco mi cuenta y, ¿no? Como Jesús dijo en la parábola, mi Señor tarda en venir, y entonces uno se da a la bebida, a maltratar a la gente, ¿no? Y el Señor viene en el momento que menos piensa. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo con esto que existen otras formas de ver los eventos escatológicos. Yo estoy mostrando mi punto de vista y estoy tratando de sustentarlo con el texto bíblico. Sin embargo, hay otras, ¿no? De hecho, como tú dices, Daniel, yo también he crecido, digamos, con un tipo de escatología donde no tenía muy en claro todo, hasta que tuve que entrar al texto bíblico y me dije, no, no me basta con leer un libro, yo mismo quiero convencerme de cada uno de estos argumentos, ¿no? Y lo fui estudiando, estudiando y tratando de ver cómo encajan, hasta que la manera como yo logré que encaje todo es siendo premilenial histórico y mesotribulacionista, ¿ya? Entonces, la iglesia es, digamos, arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Nuevamente, admito que hay otros puntos de vista. Otros dicen, no, es arrebatada al inicio de la gran tribulación. Y otros dicen, no, es arrebatada al final de la gran tribulación. La otra semana vamos a ver ese tema, ¿les parece? Y ahí vamos a tener un poquito más de claridad. Listo, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Estamos... hablaremos de la marca de la bestia. ¿Será un microchip? Tenemos 15 minutos para hablar de esto, espero que lo podamos hacer. ¿Ah? El microchip pasaría desapercibido, pues, ¿no? Sería hasta celebrado como un logro de tecnología, si es que alguien no hubiera sugerido que o sea, el microchip podría ser la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 11, 18. Como yo siempre digo, vayamos al texto. ¿Qué está diciendo el texto? ¿No? Porque el otro día yo di igual una conferencia a unos jóvenes de una iglesia, y ellos estaban reseguros, ¿no? Que el chip, pastor, que el chip, que Bill Gates. Yo les dije, veamos el texto bíblico y luego sacamos conclusiones. No tengas una conclusión y luego quieras leer el texto bíblico. Primero vea el texto y luego vamos a sacar conclusión. Yo sé qué dice el texto bíblico. Ahí está, el Yo texto sé bíblico. qué dice el texto bíblico. Ok. Ya, muy bien. Ahí lo vamos a leer, ¿ya? Para que todos también lo vean. Dice así, mira. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Está hablando del anticristo. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto lo hemos leído, ¿se acuerdan? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora ponga atención, porque este es el corazón del texto que queremos resaltar. Y hacía que todos, dice, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace el anticristo? Hace que todos, pongan atención acá, todos. Ojo, les voy diciendo algo. En el esquema que yo tengo, y lo creo así, la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Ahora, ¿qué hace el anticristo? Va a mandar a poner su marca en todos, pero la iglesia ya no está. Ahora, ¿por qué le hago énfasis en todos? Porque por ahí hay una enseñanza, ¿no es cierto? Que también yo crecí con ese tipo de enseñanza, lo escuché más de una vez, que dice que después que la iglesia es arrebatada, todavía algunas personas se van a salvar. Se dieron cuenta, oye, esto era verdad, mira, Jesús ya vino, me he quedado, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero ya están en la gran tribulación, pues. Y lo que yo escuché de niño es, bueno, esa gente se va a escapar, se va a ir por ahí por las montañas y no se va a hacer sellar, ¿no? Y al final los van a encontrar, los van a matar y ya de esa manera se van a salvar por su propia fidelidad. Ya no en el tiempo de la gracia, ¿no? Sino con su propio sacrificio, ¿no? Se van a salvar. ¿Escucharon eso alguno de ustedes? ¿Sí? Quizás la mayoría, Tengo una pregunta. no sé si todos. Ya, un ratito, hijo, ya termino de explicar esto y luego ahí me preguntas, ¿ya? Entonces, pero acá dice que van a ser marcados todos. O sea, todos los que ya se queden en la segunda parte de la gran tribulación. Todos. O sea, no habrá persona que no se quede marcada. Entonces, y no es que si por ahí yo me quedé en el arrebatamiento, por ahí me puedo esconder y puedo sobrevivir en una cueva. No, pues porque con esa marca no puedes comprar ni vender. Con esa marca, que puede ser un microchip, y en un microchip te pueden poner un GPS. Con tu celular mismo, te ubican donde sea que tú estás. Ahora, tú puedes decir, pero el celular lo dejo, pues, ¿no? Claro, pero si te ponen un dispositivo, con el satélite te ubican donde sea. Entonces, dice todos. Ahora, otro argumento que yo tengo para sostener que después del arrebatamiento no hay posibilidad de salvación. La parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Las prudentes tenían su lámpara con aceite. Las insensatas, cuando se dieron cuenta que les faltaba el aceite, salieron a comprar el aceite, a aprovisionarse. Y en ese tanto el esposo vino. ¿Y qué pasó con esos que fueron a llenar su lámpara de aceite y volvieron? El esposo dijo, no os conozco. Y cerró la puerta y no entraron. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando el Señor arrebate a la iglesia, ya no hay posibilidad de que la persona pueda salvarse, por más que fuera cristiano. El llamado a ser fieles está en Apocalipsis también, 2:10, sé fiel hasta la muerte. Les hablé de esto la semana pasada, me parece. El Señor está diciendo
que a los cobardes, 21:8 de Apocalipsis, los va a lanzar primeritos al agua de fuego. Entonces, o somos fieles o somos fieles. El Señor detesta los tibios. Detesta los tibios. Y yo creo que como aborrece el Señor a los cobardes y a los tibios, yo creo que no habrá oportunidad, porque con Dios no se juega. No, ahora sí me acordé que soy cristiano, ya pues me esconderé en una cueva. No, no va a haber tal cosa, según mi punto de vista. Y estoy tratando de sustentarlo. No es que simplemente se me ocurra. Ya, alguien quería preguntar. A ver, hijo, ¿tú querías preguntar, Uriel? A ver, o sea que la segunda bestia va a ser el anticristo. Sí, la segunda bestia es el anticristo. Es una forma de llamarle. Ajá. ¿Ya? Hay dos bestias, ¿no? ¿Ya? Listo. A ver, vamos a continuar. Pastor, Dime. disculpe, Yuliño, sí. ¿podría sustentarme, por favor, otra vez lo de que los cristianos que se queden no van a ser salvos? Ya. Uno. Supuestamente el que se queda se va a salvar porque no se va a hacer sellar. Pero el texto bíblico está diciendo que todos van a ser sellados. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca derecha o en la frente. Están marcados todos, dice. El texto bíblico está diciendo todos. Entonces, un cristiano que por ahí se quedó medio frío y va a sobrevivir sin hacerse marcar. No, no es posible, porque el texto dice todos. Primer argumento. Segundo argumento, la parábola de las 10 vírgenes. Los que fueron a buscar aceite, las vírgenes que fueron a buscar aceite a último momento, cuando volvieron, se les cerró la puerta y no pudieron entrar. ¿Ya? Y esas vírgenes tenían aceite, pero a la mitad, ¿eh? Pues ya se les estaba acabando. No era que no tenían nada. En algún momento tuvieron lleno su lámpara, pero en otro momento se descuidaron. Otro argumento. El Señor detesta a los cobardes. 21:8 de Apocalipsis. Los primeros que son lanzados al agua de fuego, ¿sabes quiénes son? Los que encabezan la lista son los cobardes e incrédulos. No los homicidas, no los violadores. Van a ir, sin duda, van a ir. Pero los primeritos que encabezan la lista son los cobardes. Otro, el Señor nos manda que seamos fieles hasta la muerte y nos dará la corona de la vida. Y el que persevere hasta el final, este será salvo. No dice, y el que persevera hasta el final, pero si no persevera, también podrá ser salvo. Nunca Jesús nos enseñó esto. Entonces, hoy es la oportunidad. Tenemos que ser fieles hasta la muerte y vamos a tener la seguridad de salvación en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Captaste, Juliño, el argumento? Sí, pastor, pero aún la estoy digiriendo porque me explicaron de que una cierta porción de la iglesia que se quedaba iba a ser salvo. Y ahora, Ya, con pero lo que ¿cómo? usted Claro, está es que comentando, Ajá, sí. es un poco... Pero de todas maneras, Sí, pastor, vamos a tratar sí, de analizarlo porque estos temas son... claro, como siempre con base bíblica, ¿no es cierto? Siempre con base bíblica. Es que claro, es lo que... mira, ¿sabes qué se nos queda? Lo que nos enseñan de niño, lo que escuchamos, o la película. Vimos la película El Rapto y se nos metió eso en la cabeza sin leer la Biblia. Se nos quedó más la película que la palabra. Y en la película El Rapto hay pues gente que se salva porque se esconde por ahí. Yo Pero, creo que más que eso es a veces la palabra. ya, La pero, palabra que algunos predicadores te dan y muchas veces tú los escuchas ajá, y no te tomas el tiempo quizás de revisar lo que están predicando, ¿no? claro. Pero como yo les digo siempre, hay que ir a la palabra. Hay que ver los argumentos bíblicos. Si hay argumento bíblico, vamos a aceptar una interpretación. Si no hay argumento bíblico, no podemos aceptar una interpretación. ¿Ya? Bueno, y esto también es un efecto bueno. O sea, yo no espero con el curso que todos digan, oye, el pastor Sila está al 100% ordenadito en su escatología, ¿no? O sea, la idea del curso es que ustedes repiensen, basado en la palabra de Dios, repiensen cómo tienen ustedes ordenados los eventos escatológicos.
y con una base bíblica. ¿Correcto? Ya, ese es el propósito del curso. O sea, de hecho, los seminarios producen esto. O sea, he vuelto a repensar esto y, wow, o sea, descubrí algo aquí, pero con una base bíblica. ¿Ya? De que hayan diferentes puntos de vista, aún entre los estudiantes, eso enriquece el grupo. Sería lamentable que todos tengan un solo punto de vista. Y esto refleja en sí mismo la escatología, porque les dije, una de las logías con mayor desacuerdo en toda la teología es la escatología, ¿cierto? Entonces, por eso vemos diferentes puntos de vista. Claro, escuchamos un autor, otro predicador y ya, bueno, ¿no? Pero hay que ver siempre la base bíblica, ¿ya? Muy bien. Pastorcito, yo Dígame, también quiero dígame. hacer una pregunta. Ajá, En cuanto a lo que usted dijo, ya. que los cristianos íbamos a pasar los 3 años Y de la medio. gran tribulación, sí, Ajá, 3 años y medio. Y ya. la tribulación, La segunda, no, la tribulación, ¿cuándo es? ¿O o no hay sea, tribulación? no, sí hay, sí hay, sí hay. A ver, le explico con este cuadrito, aunque va a ser clase de la semana siguiente. Acá está. La gran tribulación es todo esto, de extremo a extremo. ¿Cuánto dura? 7 años. O sea, es la semana 70 de Daniel, que Daniel profetizó, la semana Sí. 70. Ahora, esa semana no son de 7 días, en años escatológicos son 7 años. ¿Cómo sé que son 7 años? Por lo que nos están diciendo otros pasajes en Apocalipsis, se habla de 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 36 más 6, 42, 3 años y medio. 1260 días. En el calendario judío los años están compuestos de 360 días. Multipliquen ustedes 360 por 3.5. Les va a dar exactamente 1260 días. Eso está revelado. Ahí está. Estoy mostrando pasajes. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, lo que yo estoy diciendo, todo esto dura 7 años. Y a la mitad, 3 años y medio, la iglesia es arrebatada. Como le respondía Daniel, la iglesia asciende y en el aire nos encontramos con el Señor. Pero el Señor vuelve al final de la gran tribulación para apresar al anticristo y lanzarlo al lago de fuego y azufre e inmediatamente inaugurar el milenio, el reino milenial. ¿Ya? O sea, la iglesia pasa lo que llama principio de dolores. Jesús le llamó principio de dolores. Ahora, ¿hay otras formas de cómo se organiza esto? Sin duda. Por eso le digo, la escatología, si algo tiene, es que hay diferentes posturas, ¿ve? Hay otros que llaman, a esta mitad le llaman tribulación, y a otra, la segunda mitad le llaman la gran tribulación. ¿Ya? Hay otros que dicen el arrebatamiento sucede acá, antes de la tribulación. O sea, la iglesia pasa 0 tribulación. Y otros dicen, no, la iglesia pasa 7 años de tribulación. ¿Y la tribulación cuándo sería entonces? ¿Cómo? ¿La tribulación cuándo sería? Cuando aparece el anticristo y empieza, o sea, aparece el anticristo con un tratado de paz y seguridad. Ahí empieza la gran tribulación. ¿Qué día, qué hora? No sabemos. Pero cuando, nosotros tenemos que estar atentos, cuando haya un tratado de paz entre Israel y muchas naciones árabes por el problema de Medio Oriente, yo creo que eso ya nos indicaría que estamos entrando a la gran tribulación. Sí, pastorcito, yo también había entendido de que había tribulación y gran tribulación. Sí, claro, ese es un punto de vista. Que ahorita estamos en la tribulación y que va a venir la gran tribulación que nosotros ya no vamos a estar. Claro. Y cuando usted dice que 3 años y medio vamos a estar, entonces, no, me sorprendí. Pues. Sí. O sea que vamos a pasar de todas maneras, gran tribulación, 3 años y medio. Pero no, mire, los 3 años y medio primero es una gran tribulación. Es que todo el periodo yo le llamo gran tribulación. Se le puede llamar también tribulación. Y a la segunda gran tribulación. La tribulación de acá, eso es clase de esta semana que viene. Aquí, en esta primera mitad,
¿qué va a suceder? Van a suceder los 6 sellos de Apocalipsis. Y acá, en la segunda mitad, va a suceder las 6 trompetas, no, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Y acá se va a ver, o sea, lo que se va a pasar acá es principio de dolores nada más. No es nada comparado a lo que va a pasar cuando la iglesia es arrebatada. ¿Cómo llego a eso? La otra semana, no se pierdan la clase, pasajes bíblicos, por aquí, por allá, ¿ya? Ahí Amén, está, pastor, gracias. ¿ya? Entonces, eso lo vamos a entender con el texto en la mano, con el texto bíblico en la mano, ¿ya? Ahora, Amén. prepárese porque sin duda lo que estamos enseñando seguramente va a tener un choque con lo que ya aprendió antes, ¿no es cierto? A todos nos sucede esto. Cuando estudiamos la escatología, sucede que, digamos, choca un poco con todo lo que ya hemos aprendido, o lo que se nos ha quedado en la mente, ¿no? Pero ¿cuál es la clave? Repensarlo desde la palabra, desde la Biblia, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Siempre con Biblia en mano vamos a revisar cada una de las cosas. Ahora, no espero tampoco yo que al final del curso todos digan, oye, este esquema mostrado por el pastor Silas Ramos Olmino, ese es pues el bajado del cielo. No. Estoy diciendo, siempre va a haber desacuerdos entre los escatólogos. ¿Ya? Muy bien, entonces el microchip, ¿no? Ahora, ¿será esa marca? Algunos dicen esa marca va a ser un chip. ¿Qué es lo que digo yo? Puede ser que sí o puede ser que no. Eso estoy diciendo yo. ¿Por qué? Ahorita yo lo voy a sustentar. Dice, o digo acá, que la marca será a través del microchip. La respuesta es podría ser. No se puede afirmar ni negar. ¿Ah? No se puede afirmar ni negar. Yo estoy casi 75%, casi pensando que puede ser el microchip. Pero un 25% pienso que no puede ser el microchip. ¿Me entienden? ¿Ya? No estoy ni afirmando ni negando. Claro, más fácil sería para ustedes que yo afirme o niegue algo, ¿no? Cuando uno te dice puede ser o no puede ser, nos dan la tarea de pensar y a veces eso es más complicado, ¿no? Pero así es pues la teología, así es la revelación, cuando uno interpreta, nos deja mucho para interpretar, para pensar, ¿no? En el texto bíblico. Argumentos. ¿Por qué pienso que podría ser el chip? La marca de la bestia. Acá estoy elaborando un cuadro donde yo menciono esto. Los actuales microchips se colocan en la mano. ¿Sabes en qué parte de la mano se coloca? Se coloca acá, entre el pulgar y el índice, acá. En este triangulito, ahí se colocan los chips. Ya, el chip es del tamaño de un grano de arroz. ¿Ya? Y se coloca en la mano. Entonces, eso me dice, ¿y por qué en la mano? O sea, puede ser que la marca de la bestia sea el microchip, puede ser. Pero puede ser que no también. ¿Por qué? Porque hay otros argumentos que ahorita lo quiero visualizar un momentito. A ver, vamos a ver. Ya. El argumento en contra. Cuando Juan escribe, habla de charagma. Y charagma, cuando habla de marca, viene una palabra griega charagma. Charagma es casi como un tatuaje o como una marca hecha en la piel. No sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de ver cómo marcan en el campo a las vacas. Un fierro caliente, le ponen y los marcan, ¿no? En el mundo antiguo, entre los romanos y los griegos, cuando ellos tenían a los esclavos, los marcaban a veces con un cuchillo y quedaba la cicatriz, o sea, era una marca en el cuerpo, en la piel. ¿Y cómo se llamaba esta palabra que designaba esa marca? Charagma. Y Juan nos está diciendo que es charagma. Entonces, acá yo me pongo a pensar, digo, si lo tomo literal, entonces la marca de la bestia tiene que ser una marca en el cuerpo, pero en la piel, pero el microchip va debajo de la piel. Debajo de la piel. ¿Me entienden? Puede ser que sea el microchip, porque también se coloca en la mano. Pero Juan está diciendo es charagma, o sea, es como un tatuaje o es también como una marca que tú no puedes borrar. ¿Mm? Entonces, ese sería el argumento como que en contra, como para decir, pues, parece que no es, ¿ah?
¿Ya? Entonces no hay evidencia de microchips colocados en la frente, porque ¿en dónde se coloca la marca de la bestia? ¿En la mano derecha o en la frente? Ahora, ¿hay microchips que se colocan en la frente? Hasta ahora yo no he sabido de microchips que se colocan en la frente. Pero el texto bíblico nos está diciendo que uno de los lugares donde se va a colocar la marca de la bestia va a ser en la frente. Pero microchips no se colocan en la frente. Entonces es un argumento en contra. Otro argumento a favor, sin duda el anticristo usará la tecnología o los microchips para lograr el control mundial. Claro, pues. ¿Ustedes creen que si apareciese hoy no va a usar toda la tecnología que tenemos? Acceso a satélite, GPS, tu información que tienes en Facebook. En Facebook saben todo de ti. Saben todo de nosotros. Los que manejan la red tienen ya una copia de esta clase que estamos dando. Sus nombres aparecen ahí abajo. Saben quiénes nos estamos reuniendo en este momento. Hay una tecnología que permite saber todo, todo de todo. Saben en qué lugares has viajado porque en tu celular quedó en el GPS registrado o tu foto que colgaste. Son Hay las gente, antenas. claro, Las antenas. también las antenas, ¿no es cierto? Entonces, cuando venga el anticristo va a usar toda esta información. Porque va a ser un poderoso. Va a tener acceso de la data mundial de Facebook, de la data mundial de Google, de la data mundial de todas tus llamadas, a quienes has llamado, a quienes no has llamado, cuántas veces has pedido por una tienda virtual, o sea, cuántos movimientos bancarios has hecho, si es que lo hacías de tu celular, de tu computadora, todos van a saber de ti. Y el anticristo cuando venga va a usar esa tecnología, sin duda la va a utilizar. ¿Podría usar el microchip? También, ese es un argumento a favor, ¿no? Porque va a querer lograr un control mundial. Profe, tengo pregunta. A ver, hijo, pregunta. ¿Quieres preguntar? ¿Usted cuántas páginas del libro tiene? Lo mismo que ustedes, creo, aunque yo estoy avanzando y cada semana les voy a ir aumentando. ¿Solo? ¿Sí? Porque yo tengo solo hasta el número 15. Ah, ya, yo tengo hasta el 21 porque cada semana sigo escribiendo y se los voy a ir mandando, ¿ya? No te preocupes, al final vas a tener todo lo que yo también tengo, ¿ya? Otra cosita, mira. Juan, que escribe Apocalipsis, pudo leer el número de la bestia. Si fuera un microchip, no podría haberlo leído. O sea, Juan, a menos que Juan tuviese un lector pues, de microchip, de código de barras. Un chico me dijo, pastor, en realidad eran códigos de barras, pero... Y yo le digo, ¿y cómo Juan pudo leer? Porque noten el texto bíblico que Juan se dio cuenta. ¿Ah? Dice, y que pusiese, ya, acá dice, aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número hombre y su número es 600. O sea, él pudo saber el número de la bestia. 666. Si era un microchip, ¿cómo pudo haberlo leído? ¿Con qué tecnología pudo haber leído en el siglo I? Recuerden que Juan escribe el año 94 el libro de Apocalipsis. ¿Entienden? Entonces, por ahí como que un argumento en contra del chip. Otro argumento a favor del chip. Los actuales microchips podrían usarse también para comprar y vender, reemplazando así las tarjetas de crédito. Sin duda. En el microchip va a estar tu número de celular, en tu microchip va a estar un acceso a tu trabajo para que entres, el lector, para que cuando... Antes marcábamos tarjeta, ¿no? Ahora, ¿sabes cómo hacen? Pones tu huella nomás. Yo en el trabajo donde estaba, bueno, cuando hacíamos presencial, ponía mi huella y plum, me registraba la entrada. No tengo que firmar nada, no tengo que... Ahora, en el futuro, ¿se puede poner toda esa información en un chip? Sí. O sea, porque el texto dice que nadie podía comprar y vender. ¿No? Si todos dicen, se acabó el dinero líquido, ahora todo es tarjeta. Pero en vez de tarjeta, para que no se te esté perdiendo, te vamos a poner un microchip. Si no, no puedes comprar nada. No, mi caserita del grado, mi caserita del... No, acá todos con eso. Porque el anticristo toma el control mundial. Entonces, eso es un argumento a favor. Pero un argumento en contra. Los creyentes no serán marcados, ¿no? Porque se darán cuenta de las intenciones del anticristo. Además, esto sucede después del arrebatamiento. Entonces, en un sentido, no nos preocupa mucho la marca de la bestia. Porque la iglesia no va a estar.
La iglesia no va a estar. En Estados Unidos hay ahorita, les cuento, hay ahorita un movimiento de gente que dice, no me voy a vacunar contra el COVID-19 porque ahí han metido un chip y ahí me van a... Yo creo que no creo que sea esa la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque el anticristo no se ha manifestado. No se ha manifestado. Además, esto va a ser una orden directa. No vas a comprar ni vender si no tienes la marca. O sea, va a ser explícito. No te van a agarrar así con el cuento de la vacuna, le va a poner el chip y ahí lo voy a... No creo que va a funcionar así. No creo que va a funcionar así. Por lo que dice el texto bíblico. Va a ser algo explícito, algo expreso, algo que todos van a saber. Oye, no puedo comprar ni vender, tengo que... Es una orden, porque él tiene el control mundial. Ya, bien. ¿No? Pero hay esto de que la gente está un poco paranoica, que han metido el chip en la vacuna. Mira, el chip es del tamaño de un arroz. Ahí está la hermana Jusena, ¿no es cierto? Usted sabe bien, la aguja, la 0.5, ¿entraría a un grano de arroz? ¿Pasaría por la aguja 0.5? No pasa, ¿no? No, No no. pasa. Entonces no hay una tecnología en este momento, una nanotecnología de un chip que pase por el fluido, por esa agujita donde nos van a poner la vacuna, ¿no? Además, la vacuna, ¿dónde lo ponen? En el hombro, Sí. ¿no es cierto? Entonces, si de repente alguien dice, oye, de repente me van a poner el microchip, ya puedes poner en el lado izquierdo, pues, porque el texto dice la frente o la mano derecha. ¿Ah? Entonces, si tú andas de duda, no, si me ponen acá, me quedo marcado, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya, pues pon el hombro izquierdo, ¿sí? Porque el texto dice mano derecha, mano, no hombro, y derecha o la frente. ¿Mm? Entonces, Pastorcito. cosas para pensar. Dígame. No está. ¿Y cómo entonces el apóstol pudo ver el número 666? Yo creo que esa es mi teoría, por eso le digo, 75% pienso que es un chip, y 25%, y pensando en el 25%, yo pienso que puede ser una marca en el cuerpo, que todos van a ver, en la piel, en la mano, en la frente. Pienso que, Como porque en la los palabra poros. charagma es una marca en el cuerpo, en la piel. Y Juan pudo leer el número 666. Si hubiera sido un chip, ¿cómo lo leería? No No hubiera no podido. había tecnología para que él pueda leer en el siglo I un chip. Hoy día sí, hay un lector óptico, plum, y toda la información pasa a una pantalla y se ve. Pero, entonces, no estoy diciendo que no será el chip, ni estoy diciendo que será el chip. Estoy diciendo, puede ser o no puede ser. Y estoy mostrando argumentos a favor y argumentos en contra, ¿no? Y nos deja la dura tarea de pensar. Silas, Ajá. Pastor, una pregunta. O sea, ¿eso Pastor. significa que Juan pudo ver a la bestia? No, él sin duda lo vio. Vio el personaje, la persona, ¿no es cierto? Pero no nos da su nombre exacto, ¿no? Por O sea, decir él Bill Gates, por decir, o sea, no, en no. visión, En y lo visión, declaró como Mesías. le fue revelado, sí, sí. Él vio en visión. Dice que su visión fue un día domingo, ¿no? El primer día de la semana, dice, ¿no? En el capítulo 1, que él estaba en el espíritu, ¿no? Sí, fue una visión. Gracias. ¿Cómo? Ah, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, adelante. Adelante, sí. Ya, pastor, ¿sabes de que por ejemplo, yo tenía ahora en la al supermercado y no se como que lo relacioné. Ya. Yo pensé que temperatura antes de ingresar, pues solamente era un termómetro para la frente, pero me di con la sorpresa de que no solamente en la frente, sino también en la muñeca. Sí. Cuando me cogieron mi muñeca y tomaron de mi muñeca, entonces, no sé, me pareció raro, ¿no? Yo no sabía que ahí también se tomaba la temperatura y como que lo relacioné también, como que todo esto se va presentando, se va como disponiendo, ¿no? Algo así. Ahora preguntar aquí era, ¿y qué relación tiene la nueva orden mundial?
No sé Sí, si usted ha escuchado. sí. Mire, justo lo que yo digo ahí en el material, que todo esto de chips, de vacunas, esto de toma de temperatura, si bien es cierto, yo pienso que no es todavía la marca de la bestia, sin embargo, es como un ensayo social, como adecuar la mentalidad de la gente para que cuando llega sea todo normal, ¿me entiende? Entonces, no creo que en este momento nos van a poner el chip por la vacuna COVID-19, porque todavía no sé, a menos que ya se manifieste el anticristo, ¿ya? Pero sí pienso que todo esto puede ser una adecuación mental de la humanidad para que ya poco a poco vaya asimilando y aceptándolo, ¿me entienden? ¿Ya? Con respecto a un orden mundial, sin duda el anticristo va a tener un nuevo orden mundial. ¿Ya? Si ya existe como tal la organización, pero todavía de pronto ya el anticristo está, porque el anticristo se manifiesta en la historia como adulto o joven. O sea, no es que recién nacerá, no, ya debe estar presente. No sabemos su identidad. Quizás él utilice esta plataforma del nuevo orden mundial, que va a ser un acuerdo entre los políticos. Sin duda, va a hacer uso de todo eso. Va a hacer uso de la ONU, de la OMS, que está diciendo esta vacuna vale, esta vacuna no vale, que tienen que hacer así, tienen que hacer, o sea, todo esto, yo sí creo que es parte de un experimento social para ir adecuando y es el andamiaje, ¿no? Sobre el cual, digamos, el anticristo va a manifestarse luego, ¿no? ¿Ya? Entonces, gracias a Dios nosotros tenemos la palabra, se dan cuenta, o sea, nosotros no nos van a agarrar fríos, así como tú te diste cuenta que, oye, algo sentí como que algo raro acá, el Señor nos va a dar discernimiento y nosotros nos vamos a dar cuenta, oye, algo no está pasando bien acá. ¿Mm? Entonces no vamos a ser engañados, ¿no? Si estamos en el Señor, en la verdad, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, no vamos a ser engañados fácilmente. Ujú. Pero sí hay que estar alertas, ¿no? Siempre, ¿no? Con los sentidos bien puestos, ¿no? Y siempre con la palabra, ¿no? La palabra dice esto, ¿no? Ah, ya ahí como que detectamos fácilmente, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Porque hemos pasado el tiempo. Yo quiero que vayan a descansar ustedes. Yo también quiero descansar, aunque ha sido un momento muy bonito, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No. ¿Daniel? ¿O nadie? Ok, entonces, bueno, vamos a terminar acá. A ver, sí, sí, sí. Adelante, adelante, Kelly. Pastor, y a mis hijas mucho me preguntan lo que es los reptilianos. ¿Qué tiene que ver Ya. aquí, pastores? ¿Es verdad? ¿No es? Ujú. No, creo que no. Porque según lo que dicen los reptilianos son mitad serpientes que se han humanizado. Entonces la Biblia nos habla que Dios creó al hombre y a la mujer y a los animales como animales. Entonces no hay posibilidad de que haya un ser híbrido, mitad animal, mitad humano. Es un poco lo que yo digo, mira, les cuento un poco y yo creo que la mayoría acá no somos millennials, ¿no? Sí saben lo que son los millennials, ¿no? Los que han nacido del año 2000 en adelante, ¿no? ¿Saben qué sucede con los millennials? Que le creen mucho al YouTube, le creen mucho a los memes, los republicados de Facebook. Ese es el problema de los millennials. Han nacido en una era tecnológica, ¿no? Ellos no conocen una biblioteca física, como la que yo tengo atrás, bueno, aunque es falso, ¿no? Es una imagen, pero ellos no conocen una biblioteca, conocen Google. Nosotros conocemos una biblioteca. De chicos íbamos a hacer la tarea a la biblioteca. Mi suegra trabajaba en una biblioteca, ¿no es cierto? Los millennials no conocen biblioteca, conocen el YouTube, conocen el Google, conocen el Facebook, el republicado de Facebook, el compartido de Facebook. Entonces leen una cosita, ¡plum! Al toque lo Los consumen, Illuminati. lo consumen. Los Illuminati, bueno, también es parte de teorías de conspiración. Nunca sabremos, ¿no? Pero de que Debería ser. si existe un orden mundial, estoy seguro que el anticristo lo va a utilizar. Y él va a llevar a un orden mundial, porque va a tener control mundial, ¿no? Muy bien. Gracias con todos, muchas bendiciones.
no se pierdan la siguiente clase, vamos a hablar de la gran tribulación, vamos a hablar de la venida de Cristo, en qué momento viene Cristo, vamos a ver diferentes posiciones y vamos a ver con sus textos bíblicos para entenderlo. Bendiciones con todos, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao. Bendiciones. Chao, chao, Bendiciones. William, bendiciones. Bendiciones a todos. Dios Chao, los Daniel, bendiga. bendiciones. Chao tía, chao Kelly, chao Raquel.